se tiene que olvidar de todo. Usted se tiene que olvidar del problema. Usted se tiene que olvidar de sus seres queridos. Usted se tiene que olvidar de todo. Y se tiene que conectar con Dios. Por eso muchas veces no sentimos la presencia de Dios, porque estamos en dos pensamientos. Y Dios no quiere que estemos en dos pensamientos. Quiere que estemos en un solo sentir, en un solo pensamiento. Así como en el Pentecostés estaban reunidos unánimes, en un solo sentir. Y la gloria de Dios cayó en esa casa. Y a su nombre. Tome asiento, iglesia. Bendiga el que está a su lado. Dele la bendición al que está a su lado. Dios te bendiga, pastor. Sienta, Dios me la bendiga. Y a su nombre. ¿Sabe cuando nosotros entendemos que Dios nos ha llamado a una guerra? Cuando nosotros entendemos que Dios nos ha convocado a que hagamos frente a aquellos gigantes que se puedan levantar en contra de nuestra vida. Cuando nosotros entendemos que tenemos armas y tenemos herramientas para vencer cualquier adversario que venga a ponerse enfrente de nosotros. Pero muchas veces que cuando viene el adversario, muchas veces cuando viene el problema, nos olvidamos hasta de la palabra de Dios y a su nombre. Y muchas veces nos sentimos como el profeta cuando nos metemos bajo del negro y ya no queremos seguir, ya no queremos orar, ya no queremos buscar. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque muchas veces nos acostumbramos a estar en la gloria de Dios, nos acostumbramos a las bendiciones, nos acostumbramos a todas las cosas buenas que nos está dando Dios, pero no nos estamos acostumbrando cuando venga el problema, cuando venga la adversidad, cuando vengan las tempestades. También nos tenemos que acostumbrar y también nos tenemos que preparar. ¿Sabe por qué? Porque el profeta Elías estaba acostumbrado a la gloria, a ver el fuego de Dios descender del cielo. Pero nunca se preparó para una persecución. Ushanda Maya. Nunca se preparó para lo que iba a venir en contra de él. Por eso tenemos que prepararnos. Por eso tenemos que buscar a Dios. Acá dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Donde Dios nos llama a una preparación, a una consagración, a una búsqueda. Y a su nombre. Yo quiero leerte 1 Samuel 17:24. Yo no sé quién le va a hablar el Espíritu Santo en esta noche. Y vamos a tomar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor para mi vida y para su vida. Y yo quiero que usted me acompañe a leer la palabra. 17:24 de 1 Samuel. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con gran riqueza y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Y quitaré el oprobio de Israel, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió la misma palabra diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyendo hablar
Eliba, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquella poca oveja en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, pregunta de igual manera, y le dijo el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de David, había dicho, y la reflexión delante de Saúl, y él lo hizo venir, y le dijo David a Saúl: no desmaye en el corazón de ninguna causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en la vida de tu palabra, Señor, sabiendo que en tu palabra está el poder, sabiendo que en tu palabra está la autoridad, en esta noche atamos todo principado, toda potestad de las tinieblas, toda fuerza contraria que quiera venir en contra de tu palabra, Señor, lo atamos, lo reprendemos y lo expulsamos al abismo para nunca más volver a este lugar, en el nombre poderoso de Jesucristo. Sea tu palabra, Señor, trayendo sanidad. Sea tu palabra rompiendo cadena, atadura y ligadura. Señor, sea tu palabra, Señor, renovando en el nombre poderoso de Jesucristo. Tu palabra dice: abre tu boca que yo la llenaré. Y yo creo, Señor, que tú lo vas a hablar no solamente a tu pueblo, sino que también a mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, iglesia. Gloria a Dios. Y a su nombre. Ya todos conocemos la historia de David, ¿verdad? Amén. Mire, dice la Biblia que venía este filisteo llamado Goliat de Gad. Y dice que siempre venía y se presentaba frente a los escuadrones de Saúl, amén, del pueblo de Israel. Y siempre venía con una palabra para amedrentar a aquellas personas, a aquellos soldados. Pero dice la Biblia que cada vez que ellos escuchaban que ese Goliat venía a hablar, a gritarle, a infundirle miedo, dice que ellos se atemorizaban dentro de su corazón. Mire cómo se puede atemorizar una persona que hace mucho tiempo han sido entrenados, personas que han sido capacitadas, personas que han sido instruidos en la batalla, tuvieron miedo. ¿Y sabe por qué tuvieron miedo? ¿Quieren saber por qué tuvieron miedo? Porque ellos estaban con sus ojos terrenales. Porque ellos estaban viendo algo, ya estaban viendo cómo era el tamaño de ese gigante. Y dice la Biblia que era un gigante, que era una persona grande, una persona robusta. Y ellos se enfocaron en el tamaño de esa persona. Y a su nombre. Y eso muchas veces infunde miedo a los corazones. Así también es el cristiano. Que muchas veces cuando vienen las pruebas, cuando viene la lucha, cuando viene la adversidad, cuando se levanta la tempestad, lo primero que hace es tener miedo. Lo primero que hace es huir. Pero Dios no te dio espíritu de cobardía, sino que te dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio, para que usted pueda enfrentar y a su nombre lo que usted cree que no puede vencer. Es el problema del cristiano en estos tiempos, que no cree que puede vencer, que no puede creer que puede conquistar. Pero si usted está con Dios, usted puede conquistar lo que usted quiera. Y si usted aún no ha conquistado, ¿sabe por qué no ha conquistado? Porque usted no quiere conquistar. Porque aún usted ha dejado que ese temor entre en su corazón. Y a su nombre. Miren, yo pensaba y meditaba en esta palabra. Y yo decía, ¿cómo puede tener miedo una persona que se adiestraron, que se entrenaron y todo el tiempo estaban con las espadas, estaban entrenados, capacitándose? Pero vino alguien más grande que él y tuvieron miedo. Y a su nombre. Y dice que por 40 días
40 días venía y se le burlaba. 40 días venía y lo desafiaba. Y a su nombre. Yo no sé cuál es tu problema, iglesia. Yo no sé por lo que estás viviendo, por lo que estás pasando. Quizás estás pasando como aquel ejército que venía ese Goliat. Todos los días influir miedo a las personas, aleluya. Yo no sé si el problema que estás teniendo hoy te está tocando el corazón y ha entrado ese espíritu que se llama espíritu de miedo. Porque hay un espíritu que se llama espíritu de miedo. Y entra a las personas. Y eso no deja avanzar. Eso lo tiene, como se dice, en una parálisis espiritual. Y a su nombre. Y yo me ponía a pensar cómo estas personas se entrenan, se capacitan, pero a la hora de la verdad, a la hora de la batalla no quieren enfrentar. Y así también hay cristianos. No quieren enfrentar. Porque muchas veces he escuchado que dijeron: pastor, yo me voy a otra provincia. Yo no quiero este problema porque tengo un millón de problemas. Pero yo sé que si me voy a otro lugar, el problema se me va a ir. No, yo quiero decirte que te vayas donde te vayas. El problema te va a seguir. Usted no se va a librar del problema mientras usted no lo enfrente. Mientras no se pare la brecha y usted enfrente a su enemigo, el problema va a estar. Y a su nombre. Es bueno adorar, es bueno danzar, es bueno dar grito de júbilo, pero cuando está el problema, y a su nombre, usted hace lo mismo que el escuadrón, se va a esconderse, se atemoriza, y a su nombre. Pero dice la Biblia también que había un pequeñito, un varón llamado David, que ya había sido entrenado allá en la soledad, allá en la soledad, allá en el desierto, dice la Biblia. Allá también cuando pastoreaba sus ovejas, él estaba siendo entrenado, estaba siendo capacitado. Porque muchas veces acá hay personas que quizás dicen: yo no creo que Dios pueda usarme, pero está consagrándose. Quizás Dios no pueda usarme, pero está leyendo la Biblia, pero está ayunando. Es el tiempo que ese David se levante. Es el tiempo que ese David se levante en esta iglesia, varón y mujeres, que aún no creen que Dios lo puede usar, pero Dios lo va a usar. Dios lo va a usar. ¿Y sabe por qué no lo usa el Señor todavía? Porque aún usted no intentó. Porque lo primero que hace usted mismo, se está profetizando. Yo no creo que pueda hacerlo, ya se profetizó. ¿Ah? Pero cuando usted diga para sí mismo: yo creo que puedo. Yo creo que puedo. Si Cristo está conmigo, yo creo que puedo. Pero había un muchacho que se estaba entrenando allá en el campo, cuidando las ovejas. Y la Biblia relata que venía el oso y venía el león a comer las ovejas. Y dice la Biblia que él lo enfrentaba, que él no tenía miedo. Y dice que él los perseguía, lo hería y le daba muerte. Imagínense, él persiguiendo un león, él persiguiendo un oso. ¿Sabe cuál es el problema también de aquellas personas que eran atemorizadas por este Goliat? Que ellos pusieron sus oídos a lo que Goliat le decía. Y cuando usted pone el oído a Satanás, entonces eso va a entrar en su corazón. Cuando usted empieza a escuchar al diablo que usted no va a poder. Cuando usted empieza a escuchar al diablo que le dice: vas a la iglesia pero tus hijos están igual, tu esposo está igual, tu esposa está igual. Entonces eso es lo que usted va a alimentar su corazón. Entonces eso que va a entrar a su vida. Y es por eso que aquel ejército de Saúl tuvieron miedo, porque prestaron atención a lo que Goliat le decía. Pero había uno diferente. Diga conmigo: diferente. Dígale que está a su lado: tiene que ser diferente. Había uno que era diferente. Había uno que estaba conectado con el reino de los cielos. Había uno que estaba conectado con Dios. Había uno que solamente escuchaba la voz de Dios. Y dice la Biblia que él vino, David, y se presentó delante de Saúl y estaba enojado. ¿Quién es el filisteo, ese incircunciso, que viene a desafiar al escuadrón de Israel, al escuadrón de Dios? ¿Quién es este? David tenía una indignación, estaba enojado David dentro de su corazón, viendo cómo estas personas
tenga miedo. Yo quiero ir. Yo quiero ir. ¿Y sabe por qué David fue? No fue porque lo que le iban a dar. No fue porque el rey le iba a dar la hija, le iba a dar bienes, que nunca más iba a pagar nada. No, él no fue por eso. Él fue para demostrar con quién caminaba, con quién dormía y con quién estaba con él. Él quiso demostrar a los filisteos que el Dios que él servía, al Dios que él buscaba, era mayor que ese Goliat, era mayor que ese gigante. Y a su nombre. Por eso David, cuando se enfrentó al problema, cuando se enfrentó a Goliat, y quizá a sus hermanos le decían, no, míralo, este quiere enfrentar, no creo. ¿Ah? Porque hay personas que también te van a decir, no creo que Dios te pueda usar. No creo que Dios pueda usarte. Por eso también tenemos que aprender a juntarnos con personas de bendición. Con personas que crean en tus sueños, en tus anhelos. Aquellos que cuando usted cuente el sueño, cuando usted cuente su anhelo, diga, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, hermana. Vamos a orar, vamos a ayudar por ese propósito. Y a su nombre. Porque muchas veces contamos personas equivocadas. Y a su nombre. No todo está en tu misma sintonía. No todos tienen el mismo nivel de fe que usted tiene. Porque hay personas que son temerosas. Hay personas que ya han sido derrotados por ese Goliat porque están derrotados. ¿Saben por qué están derrotados? Porque no quieren enfrentar. Y a su nombre. Pero yo quiero decirte en esta noche que si usted está con el Señor, usted no es un derrotado. Usted tiene que mentalizarse acá y en el corazón que si usted está con el Señor, usted es más que vencedor y más que vencedora. Y a su nombre. Se tiene que convencer de eso. Y a su nombre. Y David estaba ahí frente a este gigante. Y cuando él se presentó delante del gigante, el gigante quiso atemorizarlo. Le digo que venía, que si era un perro porque venía con palo. Y a su nombre. Y le decía que Belzebú iba a entregar su vida en aquel lugar. Y que le iba a dar de comer a las aves del cielo y a la bestia del campo con su cuerpo. Y a su nombre. Pero David no le dio importancia a eso. David no le importó lo que Goliat le dijo. Porque ya había un código para David. Ya había una palabra en David en el corazón. David, el Señor ya le había revelado a David cómo iba a vencer al gigante. El Señor ya le dio la estrategia a David cómo iba a vencer al gigante. Y usted va a decir, pastor, pero ¿cómo sabe usted que el Señor le dio la estrategia? Porque David, antes de hacerle algo a Goliat, él le dijo, tú vienes con lanza, cabalina, ¿y qué más? ¿Ah? Mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y a su nombre. Primeramente no venía en cualquier nombre. No lo envía cualquier persona. Porque aquel que te envía, los que van a viajar, aquel que te envía y aquel que te llama, es aquel que te respalda. Los que van a viajar, Dios te envía, pero te va a respaldar también. Así que no se preocupen porque ya están operando ya los ángeles. Ya está operando el Espíritu Santo allá. Y a su nombre, no sé cuánto van a creer eso. Y David le dijo, te voy a ir. Y con tu misma espada voy a cortar tu cabeza. ¿Y usted cree que si Dios no le había dado esa visión, porque Dios le dio una visión a David? Porque si no, no se explicaría la palabra de Dios cómo supo que iba a suceder y pasó tal cual David dijo. ¿Sabe por qué? Porque David estaba conectado con el Padre. David estaba conectado con Dios. Y el Señor le dio una salida, le dio una estrategia para poder vencer ese gigante. Pero para vencer a los gigantes,
Primeramente tenemos que estar en la presencia de Dios. Y a su nombre. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún usted no conoce. Por eso David estaba en la presencia de Dios y podía ver las cosas grandes y las cosas ocultas que Dios tenía para él en ese momento. Y a su nombre. Pero muchas veces queremos que Dios nos ayude, queremos ver manifestación de Dios. Queremos que Dios se nos revele, que Dios nos ayude, que Dios nos pueda guiar, pero no tenemos búsqueda. No entramos en la intimidad con el Señor, porque aquel que es íntimo con Dios, todas las cosas se le revelan. Pastor, hace mucho tiempo que dejé de tener sueños, de tener visiones. Y yo pregunté para esa persona, ¿estás orando? ¿Estás buscando de Dios? ¿Estás ayunando? No, pastor, hace mucho tiempo que dejé de hacerlo. Entonces, ¿cómo quieres revelación? Si no oras, si no ayunas, si no te consagras. ¿Sabe qué, iglesia? Cuando nosotros entendemos quién está con nosotros, usted el problema lo va a tener por poco. Y a su nombre. Cuando usted entiende con quién está, usted se va a dar cuenta que usted puede con el problema. Yo sé que acá hay personas que tienen muchos problemas y no pueden vencer. Pero Dios te ha dado una estrategia en esta noche. Que usted vaya a los secretos. Que usted vaya a la intimidad con Él. Que usted se alinee al reino de los cielos. Para que Él le dé la estrategia. Y le dé la arma y las herramientas para que usted pueda salir de ese problema. Y a su nombre. Y así muchas veces va a venir el enemigo en contra de tu vida. Así muchas veces los Goliat se te van a levantar en tu vida. Pero usted no se olvide de esta historia. Usted no se olvide que el Espíritu del Señor estaba en David. Y así también está en usted. Que usted tiene que entender que Dios te llamó para cosas grandes. Que Dios te llamó para que usted sea un vencedor. Y para que usted vaya de victoria tras victoria. Y si usted se alinea con el reino de los cielos, si usted hace una alianza con Dios, usted no puede perder. Usted no debe perder. Si usted dice, Dios está conmigo, yo no puedo perder. Amén. Porque a Dios le gusta a esas personas que se paran en la brecha y ven el problema y usando la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Son más de los que están con nosotros que están con ellos. Yo no puedo perder, porque yo vivo por fe, yo camino por fe. Yo creo en las promesas de Dios. Él está conmigo. Yo sé que no puedo perder. Y a su nombre. ¿Usted cree que al diablo usted va a conmover con lágrimas? Usted lo va a conmover al diablo con lágrimas. Y ahí le va a zapatear a la vuelta y el diablo le va a hacer un carnaval. Y te va a decir, tú eres un derrotado. Tú eres una derrotada, no vas a poder. Mira a tus hijos, mira a tu casa, mira a tu esposo, mira a tu esposa. Vas a la iglesia y te va de mal en peor. ¿Y sabe por qué te va a hablar eso del diablo? Para que usted desista, para que usted se vaya, para que usted no vuelva. Pero al diablo no le importa que usted venga a la iglesia. A él no le importa que usted lea la Biblia. A él no le hace nada, no le hace ruido eso a él. Pero cuando una persona se levanta en fe y empieza a leer la palabra de Dios y empieza a creerla, ahí donde empieza usted a generar un dolor de cabeza al diablo. Ahí donde dice, Señor, yo creo en tu palabra, voy a caminar bajo tu palabra. Por eso también la Biblia dice que todas las personas que obedecieron a Jesús fueron sanadas. Y a su nombre. Y a su nombre. Lo hizo así con los leprosos. Se fueron caminando y fueron sanos. Pero fueron obedientes a la voz del Señor. Amén. Entonces usted también sea como esos leprosos. Sea obediente a la voz de Dios. Cada uno sabe la condición que tiene en su corazón. Y hay cosas que vienen a nuestra vida que quizás por ahí nos hacen retroceder. Por ahí ya no queremos continuar, ya no queremos avanzar.
Pero nos olvidamos lo más importante de todo, que Dios está con nosotros. Y le digo por experiencia, cuando vino el problema en mi vida, también yo me olvidé de Dios. Hasta de la palabra me olvidé. Porque muchas veces cuando viene el problema nos olvidamos de la palabra. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque vemos el problema y porque lo escuchamos. Pero si nosotros nos aferramos al reino de los cielos y escuchamos a Dios, ese problema no puede prevalecer. Y a su nombre. Es el tiempo que usted resiste en su casa. Es el tiempo que usted se levante como un David en su casa, con su familia. Empieza a hacer lo que no hacía antes. Empieza a orar, empieza a interceder por ellos. Empieza a conquistar a su familia a través de la oración. Y a su nombre. Porque el diablo no puede convivir con usted en su casa. Los demonios no pueden convivir con usted en su casa. Y a su nombre. ¿Saben a veces, muchas veces, por qué tenemos problemas? O se levantan los gigantes contra nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios también te va a probar de qué te has hecho y qué hay dentro de tu corazón. Durante todo este tiempo que usted se vino entrenando en este lugar, adorando, alabando, escuchando la palabra de Dios, usted se vino a entrenar acá. Para que cuando usted salga afuera, salga enfrentado a Goliat. Y a su nombre. No solamente acá, allá afuera también se enfrenta al enemigo. Por eso termina llenarse de la presencia de Dios. Y allá afuera usted tiene que impartir lo que usted recibe. Y a su nombre. ¿Sabe que cuando una mujer o un varón de fe se levanta, algo empieza a suceder en el mundo espiritual? Una persona de fe puede cambiar cualquier situación. Una persona que le cree a Dios y con quien está puede cambiar cualquier situación. Y a su nombre. Yo le decía al Señor, Señor, ¿qué palabra voy a llevar a tu pueblo? El Señor me dijo, dile a mi pueblo que es el tiempo que esos David se levante. Esos que no están sirviendo a Dios todavía. Esos que se están entrenando en soledad. Esos que lloran en soledad. Esos que luchan en soledad. Eso en nuestro tiempo Dios va a levantar y va a usar. Y a su nombre. Aclaro, no vengo a dar ministerio a nadie, acá el pastor. El Señor da el ministerio y el pastor lo unge. Pero es el tiempo que esas personas que estaban escondidas, esas personas que vienen orando en secreto, que luchan y que nadie lo ve, esos son los que se van a levantar este año. Una nueva generación que se atreven a creerle a Dios sin miedo, sin importar el horario, sin importar los tiempos. Y si tienen que renunciar al trabajo, van a renunciar al trabajo. Yo lo hice. Yo lo hice. Había un momento que Dios me llamó a la batalla, me llamó a tiempo completo. Y yo trabajaba en seguridad en una estación de servicio. Amaba trabajar en seguridad. Y hubo un momento que Dios me dijo, quiero tu tiempo completo en mi obra. Y yo me empecé a rehusar. Y aconteció que me empecé a enfermar. Llegaba al trabajo, me enfermaba, me bajaba la presión, no sabía lo que tenía, pero me pasaban cosas en el trabajo. Y si trabajaba media hora era mucho. Yo hacía horario de 8 o 12 horas. Y recuerdo que en aquel momento fue un mes que luché con el Señor. Llegó un momento que ya no podía más. Porque llegaba al trabajo y me enfermaba. Volví a mi casa, me bajaba la presión, me subía, no sé lo que me pasaba, pero me pasaba algo. Y llegaba al trabajo, me enfermaba, llegaba a mi casa, me pasaba. Entonces le dije, Señor, yo voy a obedecer tu voz. Voy a renunciar a este trabajo. Porque si usted me llama, usted me va a sostener. Si usted me llama, usted me va a respaldar. Y a su nombre. Y es donde Dios me sacó de ese lugar y me puso en el lugar que estoy ahora para la gloria del Señor, para servirle. Amén.
Pero tuve que vencer ese gigante que no quería soltar. Porque hay gigantes que una vez se llama economía. Ese gigante económico que a veces no nos deja estar en la presencia de Dios. Porque yo tenía 2 trabajos con él y yo quería ganar más y más y más. Pero Dios me dijo, hasta acá nomás. Amén. Y quiere que le diga algo. Ahora gano más de lo que ganaba antes. Ahora gano más de lo que ganaba antes. Porque es el único que me está proveyendo, el Señor, y a su nombre. Yo vengo a animarte, iglesia. Yo sé que aquí hay muchas personas que están pasando procesos, están pasando tribulación en su casa. Y quizás le he dicho al Señor, Señor, yo no sé cómo enfrentar esta situación. ¿Están esa persona acá? Levante la mano a las personas que están acá, que dijeron eso. Señor, yo no sé cómo enfrentar ese proceso, ese problema. La única forma de enfrentar ese problema es ponerse frente al problema. Ya no le escape. Ya no le escape. Vaya a la oración, vaya a la intimidad con Dios. Y dígale, Señor, yo te presento mi causa. Yo quiero que usted abogue por mí. Esto es mi causa, Señor. Porque abogado tenemos, ¿sí o no? Esto es mi causa. Y por mi fe, porque yo creo que ese gigante va a caer. Quizás ese gigante sea el vicio. Quizás ese gigante sea el problema en tu matrimonio. Quizás ese gigante sea tus hijos que estén en la droga. Quizás ese gigante sea una enfermedad. Quizás ese gigante sea tu economía. Yo no sé cuál es tu gigante. Pero usted va a decirle, Señor, aquí dejo en tus manos. Que usted abogue. Porque yo sé que ese gigante hoy en esta noche va a caer. En esta noche ese gigante va a caer. Porque cuando usted vuelva a su casa, algo va a suceder. Y si usted queda sin trabajo, Dios te va a bendecir. De su nombre. Pero cuando Dios te bendiga, yo quiero enseñarte algo en esta noche. Hablaba hace rato de los 10 leprosos. Los 10 leprosos no volvieron porque se abrazaron y se aferraron a la bendición, al milagro, a la bendición, y se fueron. Pero hay uno que volvió, que se aferró al milagro, a la sanidad y a la bendición, pero también se aferró a aquel que hace el milagro, aquel que da la bendición, amén, aquel que restaura, aquel que levanta, y a su nombre. Por eso cuando Dios te bendiga, no te olvides del dueño de la bendición. Y a su nombre. Y a su pueblo.